Hola, vamos a continuar con las sesiones. Entonces, hoy vamos a ver unos teoremas que se llaman teoremas tipo Heli. Lo voy a poner por acá. Bueno, entonces estos teoremas lo que hace son resuelven la siguiente cuestión. Entonces, tomen F una familia de subconjuntos de Rn, ¿no? No sé, puede ser una familia de convexos, puede ser una familia de conjuntos no convexos, puede ser infinita, ¿no? Etcétera. O sea, simplemente tomen una familia de subconjuntos. Entonces, estos teoremas lo que nos ayudan a probar es son teoremas del estilo, le voy a poner así. O bueno, los teoremas tipo Heli son teoremas del estilo si cada si cada k elementos, vamos a ponerles en elementos de f tiene una propiedad P, entonces todos los elementos de F tienen la propiedad P. Entonces, todos los elementos de F tienen la propiedad P. ¿Está bien? Y bueno, entonces pues lo que vamos a hacer es probar el teorema de Heli, que es escrito en términos de convexidad, ¿no? Entonces, teorema de Heli. Este sí es para conjuntos convexos. ¿Está bien? Y después vamos a ver algunas aplicaciones del teorema de Heli. Entonces, por ejemplo, esto nos va a ayudar el teorema de Heli nos va a ayudar a concluir cosas como si fueran lo siguiente. Si ustedes tienen una cantidad finita de puntos, ¿no? Agarran una cantidad finita de puntos de Rn, ¿sí? Tales que, perdón, no, vamos a poner nada más de R2, puntos ahí en el plano, ¿no? Van por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Bueno, no sé. Ahí, ¿no? Entonces dice, si cada, vamos a ponerle i tal que para cada 3 elementos de la familia x1 hasta xn se pueden meter en un disco de radio 1. Entonces la conclusión va a ser que todo el conjunto, entonces x1 hasta xn, se pueden meter en un disco de radio 1. ¿Sí? O sea, si ustedes agarran 3 y digamos, estos 3 se pueden meter en un disco de radio 1. Después estos 3 se pueden meter en un disco de radio 1, ¿no? Entonces la conclusión va a ser que va a existir un disco de radio 1 que
aquí estoy exagerando un poco, que contiene a todos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esos son los teoremas, ¿no?, que vamos a probar. Otro ejemplo, por ejemplo, vamos a probar también un resultado que dice más o menos así. 2. Si ustedes tienen una familia finita de rectas paralelas en R2, F subconjunto de R2, una familia de segmentos en R2, ¿no? Una familia finita, vamos a ponerle acá. ¿Está bien? Tal es que cada 3 tienen una transversal. ¿Está bien? ¿Cómo es? Creo que es transversal, ¿verdad? Creo que es, a ver, creo que estoy mal. Una transversal. A ver, espérenme, déjenlo busco. Sí, efectivamente es transversal. Entonces, la conclusión es que todos los elementos de la familia de F tienen una transversal. ¿Sí? O sea, si ustedes agarran acá su plano, digamos así, ¿no? Y aquí agarran una cantidad finita de segmentos, digamos, paralelos. Aquí se me olvidó. Segmentos paralelos. Lo vamos a escribir bien cuando llegue el momento, ¿no? O sea, ahorita nada más lo estamos ¿cómo se dice? Escribiendo para modo de ejemplo, ¿no? Entonces, si cada 3, digamos, agarran estos 3, tiene una transversal, y agarran estos 3, tiene otra transversal, entonces la conclusión es que va a existir una transversal. Ay, bueno, lo quiero hacer punteada. Una transversal para todos. Ay, bueno, ahí no, es así, ¿no? No, sería algo así. Bueno, aquí vamos a alargar un poco el segmento de acá para que jale, ¿no? Así. Ay. ¿Está bien? Entonces, esos son los teoremas tipo Helling. Es un teorema de tipo, si tengo yo una familia y cada cierta cantidad de elementos satisface esa condición, entonces la familia satisface esa condición. Entonces la pregunta aquí es, ¿quién es K? Es K, ¿no? K depende, como ustedes podrían imaginar, como el teorema de Karateodri, K depende de N. Depende de la dimensión de Rn, que es igual a N. ¿Está bien? Entonces, eso es a donde vamos, para allá. Pero antes de eso necesitamos utilizar un resultado que es también como los clásicos para conjuntos convexos. Y entonces es el teorema de Radon. Entonces comenzamos la teoría con este teorema. Y este se llama Radon. Entonces, ¿qué dice el teorema de Radon? Dice, sea S igual a x1 hasta xr, ¿no?, una cantidad finita de puntos en Rn. ¿Está bien? Y supongan que R es mayor o igual que n más 2. Si R es mayor o igual que n más 2, entonces van a existir subconjuntos S1 y S2 de S, tal que
son ajenos. S1 intersección S2 es igual al vacío. La unión da el conjunto S, S1 unión S2, o sea, es una partición del conjunto S. Y aquí lo importante es que las envolventes convexas de S1 intersección la envolvente convexa de S2 es distinta del vacío, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tuvieran pues, 4 puntos, ¿no? X1, por aquí X2, por aquí X3 y no sé, por aquí X4, pues aquí es es inmediato, ¿no? Que existe una partición porque pueden agarrar pues la envolvente convexa de estos dos, ¿no? Después pueden agarrar la envolvente convexa de estos dos y este punto que está acá, ¿no? Este punto de acá es el punto en la intersección, ¿no? Y aquí R es mayor o igual que estamos en la dimensión 2, si estamos en el plano, aquí es 4, entonces debe existir, ¿no? Entonces, por ejemplo, agarraran, pues no sé, ahí X1, X2, X3, X4 y por aquí X5. Entonces, ¿cuál es la partición? Una que se pueden imaginar, ¿no? De tal manera que la envolvente convexas son ajenas, digo, son distintas del vacío, pues pueden agarrar estos tres, ¿no? Fíjense. Agarran estos tres, la envolvente convexa pues les va a dar todo el triángulo relleno, ¿no? Y los otros, las que sobran, agarran estos dos y entonces pues claramente ahí las intersecciones de las envolventes convexas son distintas del vacío. ¿Está bien? Entonces es un teorema muy clásico en conjuntos convexos y la demostración no es en realidad complicada. Entonces fíjense qué vamos a hacer. De hecho vamos a usar lo de afínmente dependiente que vimos en clase. Entonces pues, la demostración, ¿no? Pues sea S, ¿no? Ahí. Sea S igual a X1 hasta XR. ¿Está bien? Entonces una cantidad finita de puntos. Y R mayor o igual que N más 2. ¿Está bien? Entonces es un conjunto con más de N más 1 puntos, ¿no? Este es mayor que N más 1. Entonces, por un teorema anterior, S, ¿no? Recuerden que cualquier conjunto con una cantidad más grande de N más 1 puntos es afínmente dependiente. S es afínmente dependiente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa por nuestros resultados de afínmente dependiente? Entonces, existen lambda 1 hasta lambda R, números no todos 0. Aquí no son mayores o iguales que 0 y menores igual que 1. Lo único que estamos es que no todos son 0. No todos son 0. Tales que es una combinación lineal que da 0 con los XY. Desde igual 1 hasta R es igual a 0. Y la suma de los lambda I desde igual a 1 hasta R es igual a 0. Entonces esto fue lo que probamos cuando vimos afínmente dependiente y afínmente independiente. ¿Está bien? Bueno, entonces lo que voy a hacer es, como la suma es 0, entonces debe haber números que son positivos y números que son negativos para que se equilibre el asunto y pues dé mayor o igual que 0, ¿no? Entonces, voy a poner aquí, como la suma de los lambda I es igual a 0, entonces esas lambdas I siempre me salen mal. Entonces, pues yo defino, o entonces los conjuntos, vamos a ponerle así, A1, ¿no? Igual conjunto de los I, tal que I es mayor o igual que 1 y menor o igual que R.
y lambda i es mayor o igual que 0, y A2 igual al conjunto de los i's, tal que, sí está bien, i's, vamos a ponerle lo mismo, sí, lo mismo, tal que i es mayor o igual que 1 y menor o igual que r, y lambda i es menor estricto que 0, deben de ser distintos del vacío. ¿Está bien? Porque, por ejemplo, si el A1 fuera vacío, quiere decir que todos los coeficientes son menores que 0. Sumados, tendríamos que este tendría que dar menor que 0 y no puede ser. Si todos los coeficientes de A2 fueran mayores o iguales que 0, entonces la suma es mayor o igual que 0. Pero la suma no puede ser mayor estricta que 0, ¿no? Porque la suma da 0. Y si fuera igual a 0, como son puros números positivos, tendría que sumar todos, tendrían que ser todos 0. Entonces pues no puede pasar. ¿Está bien? Entonces traten de checar esto, ¿no? Le voy a poner aquí. Checar esto. O sea, escribirlo bien. En realidad no es complicado, ¿no? Nada más es suponer que todos son menores que 0 en este caso. Suponer que todos son mayores o iguales que en este caso. Usar estas dos hipótesis. Y ven que pues esos tienen que ser no vacíos. Entonces, pues esa es mi partición. Entonces sea S1 igual a los x's, tal que y está en el conjunto A1. Y S2 igual al conjunto de los x's, tal que el índice y está en A2. ¿Está bien? Entonces, pues vamos a escribirlos. Digamos que esto es igual. Vamos a definirlos así, ¿no? Como, pues a lo mejor x1 está xk. Reordenando, ¿no? Si fuera necesario. Hasta xk. Y estos vamos a poner que son xk más 1 hasta xr, algo así, ¿no? O sea, si los reordenamos. Renombrando si es necesario. Entonces ahí están, ¿no? Nuestro conjunto. Entonces, fíjense qué pasa. Dado que la suma es 0, otra vez, ¿no? Dado que la suma de los lambda i desde igual a 1 hasta r es igual a 0, entonces lo voy a escribir el conjunto, sea lambda igual a la suma de los lambda i's desde igual a 1 hasta acá. O sea, los que son coeficientes, los índices que están en A1, se podría decir, ¿no? Hasta el K de acá. Vamos a ponerlo bien aquí, K. Pero como suma 0, esto es igual al negativo de los otros, de los restantes, esto es igual a menos la suma de los... Y aquí vamos a cambiarle el índice lambda j. Desde j igual a K más 1 hasta R, así. ¿Está bien? Entonces, este tiene que ser mayor que 0, ¿no? ¿Por qué? Porque los lambda cis, perdón, porque si yo agarro los de S2, ¿no? Estos son los de S2, ¿no? Los correspondientes, vamos a decirle. Al S2, ¿no? Esos índices, ahí estamos viendo que son los de A2. Entonces ahí estamos viendo que todos son menores estrictos que 0. Cuando lo agarren en el negativo, va a ser estrictamente mayor que 0. Y como esto es igual a esta suma, esto es mayor que 0. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el punto que va a estar en ambos? Pues tomen x. Vamos a llamarle x0 como la suma de los lambda i's por x's entre este lambda. Perdón. Voy a ponerlo así. Entre este lambda con i igual a 1 hasta acá, igual a la suma de menos lambda j
entre lambda, desde j igual a k más 1 hasta r. O sea, agarro los coeficientes de acá y los multiplico por x, sí, pero los divido por lambda. Agarro los de este, los divido entre lambda y los sumo todos y los multiplico por xj. ¿Está bien? Entonces, fíjense. ¿Qué pasa? ¿Por qué estas están las envolventes convexas de ambos? Fíjense. ¿Y por qué son iguales? Estos son iguales, pues la suma de los lambda i por x y todos, ¿no?, son iguales a 0. Así lo tomamos en la combinación lineal, ¿no? Todos estos dan 0. Entonces separan los que son mayores que 0 y menores que 0 y los pasan de un lado para el otro. Multiplican por 1 entre lambda. Aquí le pongo multiplicar por 1 entre lambda. Y nos va a quedar las ecuaciones de acá, ¿no? Entonces esos son iguales. ¿Está bien? Y fíjense. Estos todos, lambda i entre lambda, por hipótesis estos son mayores o iguales que 0 para todo i igual a 1 hasta acá, ¿no? También los lambda j entre lambda, estos lambda j, ¿no?, son los de A2, los de acá, ¿está bien? Nada más que les puse j, entonces esos son menores que 0, entonces multiplicarlos estos por menos va a ser mayor que 0 para todo j. Igual a 1, no, perdón, igual a k más 1 hasta r, ¿no? Entonces al final son combinaciones de positivos, ¿está bien? ¿Y por qué suma 1? ¿No? Porque si ustedes se dan cuenta, como de acá, ¿no? Digamos, si aquí despejan, voy a ponerle aquí la ecuación, vamos a ponerle la ecuación 1, ¿no? O asterisco así. De asterisco tenemos que la suma de los lambda i entre lambda desde igual a 1 hasta acá es igual a 1, ¿no? Porque lo único que hacen es despejar. Lo pasan para acá. Entonces les va a quedar, como es mayor que 0, lo pueden despejar. Y análogamente, lo pasan dividiendo y también la otra combinaciones lineales también va a dar 1. Y la suma de los lambda j menos lambda j entre lambda desde j igual a k más 1 hasta r también da 1. ¿Está bien? Entonces, pues ¿qué tenemos? Tenemos que son combinaciones convexas, ¿no? Son combinaciones. Uy, ya no recuerdo cómo se escribe combinaciones. Combinaciones convexas, ¿no? Porque los coeficientes, lo voy a subrayar, los coeficientes suman 1, todos son mayores que 0, ¿no? Ay, aquí me falta un lambda, ¿no? Ay, pero con ese color no. Son mayores que 0 y x0 se escribe como esta combinación, ¿no? Esta de acá. ¿Está bien? Entonces, ¿a qué llego? Pues llego que lo que quería. Entonces, x0 está en la envolvente convexa de S1, ¿no? Porque es combinación de los primeros K. Y S1 dijimos que eran los primeros K. Y también X es combinación de los de K más 1 para adelante, que dijimos que eran estos. ¿Está bien? Entonces está aquí. Y aparte está en la intersección, en la envolvente convexa de S2, ¿no? Y aparte es claro que S1 intersección S2 es vacío, ¿no? Porque en un lado están los x's con coeficiente mayor que 0, lambda i, y el otro lado son los que son menores que 0. Y son la unión de todo, porque si agarran un coeficiente, o es mayor que 0 o es menor que 0. Vamos a ponerle mejor así, ¿no? Acá, coma, ¿no?
coma. Ay. S1 intersección S2 es igual al vacío, y S1 unión S2 es igual al vacío. Y esa es la partición. ¿Está bien? En realidad, si quisieran hacer las cuentas, ¿cómo se dirá? Las cuentas necesarias para ver cuándo las envolventes convexas se intersectan, encontrar un punto ahí, lo único que tienen que hacer es encontrar los escalares que hacen esto, ¿no? Es como un ejercicio de encontrar los escalares cuando quieren ver si un conjunto es linealmente dependiente o independiente, ¿no? Que bueno, eso ya son como cuentas, ¿está bien? Bueno, entonces, pues ese es el teorema de Radon. Lo vamos a usar para probar el teorema de Helle, los teoremas tipo Helle. Bueno, entonces hasta aquí le dejamos. Nos vemos en la siguiente clase. Bye.